Hola, vamos a ver ahora cómo se determina el saldo presupuestario del gobierno para conocer cuál es la situación en la cual se encuentran sus finanzas. Recordemos que esta situación puede ser de tres tipos. Puede presentarse un superávit. Este se da cuando el ingreso del Estado es mucho mayor que sus gastos. También puede presentar un déficit. En este caso, su gasto público es mucho mayor que sus ingresos, o puede existir una situación donde el presupuesto se encuentra en equilibrio, es decir, sus finanzas están sanas. Bueno, a partir del ejercicio y de la información que vimos en el ejemplo de la política fiscal, vamos a ver cuál es la situación financiera del Estado con el nivel de PIB que determinamos que era de 2505.93. Bueno, con base a esos datos vamos a resolver cuál es la situación del Estado. Entonces, tenemos que el sector gubernamental tiene presupuestado egresos, o sea, gasto público por 380 millones de pesos y transferencias por 250 millones. Además, los cobros de impuestos autónomos eran de 150 millones. El ingreso nacional que determinamos, o PIB, fue igual a 2.505.93 millones y la tasa impositiva era de 17%. Se nos pide determinar la situación del balance presupuestario. Bueno, vamos a comenzar con definir nuestras variables. En este caso, el ingreso nacional o PIB es la letra Y. Los impuestos autónomos los vamos a identificar con una T subíndice 0. La tasa impositiva es la tasa de impuestos sobre la renta, por ejemplo, el ICR. El gasto público es la letra G y las transferencias es TR. Entonces, con estas literales vamos a identificar nuestras cantidades y nuestras variables que vamos a utilizar. De ingreso nacional teníamos 2.505.93. Como impuestos autónomos tenemos 150. El impuesto sobre la renta es igual a multiplicar la tasa impositiva por el ingreso nacional, en este caso 0.17 por 2.505.93 nos da 426 millones. El gasto público son 380 millones y las transferencias 250. Entonces, nosotros sabemos que el saldo presupuestario no es otra cosa que quitarle a los ingresos los gastos. Los ingresos del Estado son igual a los impuestos autónomos más el impuesto sobre la renta. Y los gastos totales del Estado, pues es el gasto público en bienes y servicios más las transferencias que otorga a la población. Entonces nuestro saldo presupuestario va a ser igual a 150 más 426 y a eso le vamos a restar nuestros gastos, 380 más 250. Entonces tenemos un saldo presupuestario igual a menos 54 millones. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene un déficit presupuestario. Está gastando más de lo que obtiene como ingresos. Esto podría provocarle un problema al Estado en caso de que comenzara a acumular déficits, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos déficits, dado que no existen
ingresos para financiar los gastos, pues se tendrían que financiar a través de algún otro mecanismo, como la emisión de billetes y monedas, o sea, emisión monetaria. El Estado se tendría que endeudar o tendría que aumentar los impuestos o reducir los gastos, sobre todo los gastos corrientes, ¿no? Tendría que hacer un ajuste presupuestal que implicaría, por ejemplo, despedir trabajadores o disminuir el gasto que destina a programas sociales, por ejemplo. Bueno, este sería un primer caso. Vamos a ver ahora otro caso de determinación del saldo presupuestario. Sería un caso similar. Tenemos ahora que el gasto público es de 280 millones, las transferencias son 150 millones, los impuestos autónomos son de 100 millones, el ingreso nacional de la economía bajó a 1500 y la tasa impositiva es de 25. O sea, aumentaron los impuestos en cuanto a tasa impositiva sobre el ingreso. Nuestras variables pues ya las conocemos, son las mismas que analizamos. El ingreso nacional es la Y, los impuestos autónomos son T subíndice 0, la tasa impositiva sobre la renta es T minúscula, G es el gasto público y TR son las transferencias. Bueno, el ingreso nacional para este ejemplo sería 1.500 millones, de impuestos autónomos tenemos 100 millones, de impuesto sobre la renta tenemos 0.25 por 1.500, nos da 375 millones de ICR. El gasto público son 280 millones, las transferencias son 150. Entonces vamos a ver cómo se determina el saldo presupuestario con base a estos datos. El saldo presupuestario, recordemos que son los ingresos totales menos los gastos totales. De ingresos tenemos 100 más 375, que en este caso nos darían 475 de ingresos totales. A eso hay que quitarle los gastos totales, que son 280 más 150, es decir, 430 de gasto total, y eso nos da igual a 45 millones. Entonces el saldo presupuestario en este caso presenta un superávit, es decir, el Estado tiene más ingresos de los que gasta. No necesitaría incurrir en algún mecanismo que le permita financiarse. ¿Por qué? Porque recauda más de lo que está gastando. Eso es todo. Gracias.